Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Estamos alegres. Dios ha sido bueno con Almavisión. Ya llevamos 16 años en el aire, predicando 24 horas, 7 días, con programas de edificación para su vida. Por favor, sigan orando por nosotros para seguir extendiéndonos. Nos acabamos de extender ahora por todos los Estados Unidos de América, incluyendo Alaska, Hawái, Puerto Rico, y queremos que ustedes oren por nosotros porque los gastos son inmensos y, claro, necesitamos la intervención divina, protección y suministro, y Dios los usa a ustedes. Bueno, hoy tenemos un tema súper importante. Después de buscar el rostro de Dios, llegamos a este tema tan interesante que se encuentra en el libro de Judas. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 7, la Biblia, la palabra de Dios, enseña esto bien claro para que todos nosotros tengamos este aviso. Un aviso de la Biblia, la palabra de Dios está llena de avisos para que nosotros no caigamos en esas cosas que nos van a hacer daño tremendamente. Y la Biblia, la palabra de Dios, dice así en Judas capítulo 1, versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto es Biblia, palabra de Dios. Queremos hablar hoy del tema de los vicios. Los vicios son algo que, amado televidente, hermano, hace un daño al ser humano tremendo y lo destruye hasta el mismo infierno, como dice la palabra de Dios. ¿Qué es un vicio? Un vicio es un hábito que se adquiere con una malicia que le sigue y domina a la persona que está habituada a ese vicio. Es algo malo. Un vicio es algo que usted no puede controlar, sino el vicio te controla a ti. Por eso es que los que no tienen a Cristo no pueden superar los vicios. Y definitivamente el vicio es algo que usted no lo quiere. Pero hay un vicio que es contra la naturaleza, que es el vicio este último que Satanás, el enemigo de tu alma y de la mía, quiere enviciar a la gente contra la naturaleza. ¿Dónde vemos este vicio? Como ejemplo, en las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y para este tema hemos invitado a una pareja, programadores aquí de Almavisión, y para mí es un privilegio y un honor tenerlo otra vez en Consejería Pastoral, al pastor Carlos Caldas. Pastor, Dios te bendiga, bienvenido. Bendiciones, apóstol, bendiciones a cada ustedes, amigos, amigas, ministros de la palabra que están viendo por la televisión, tal vez está en la oficina, en tu casa, o tal vez estás ahí tranquilo viendo Almavisión. Hay un tema muy bueno que Dios ha puesto al apóstol. Esperemos que todo esté en la unción del Espíritu Santo. Bendiciones. Excelente, gracias a Pastor Carlos Caldas y con él su esposa, la pastora Teresa Caldas, que
La ven siempre aquí en la programación de Alma Visión. Teresa, bienvenida. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, a este canal de la bendición, Alma Visión. Alma Visión a la manera de Dios. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. Deseamos que en este programa seamos de bendición para ti, donde traemos la palabra a la luz de tus ojos, donde sabemos que tenemos un Dios poderoso, que siempre nuestro propósito en este canal de la bendición es darles bendiciones a ustedes. Gracias, apóstol, por permitirnos estar en este programa. Bendiciones. No, gracias a ti por tu disponibilidad. Y bueno, también tenemos aquí a la embajadora de Alma Visión para la Nación de Israel, la reverenda Marisol Pernas. Bienvenida. Amén, Marisol. Pastor Bruno. Gracias por la invitación y gracias a Dios por permitirnos aquí estar reunidos con nuestra familia del aire. Amén. En Que este de veras que programa es una... tan hermoso y bendecido, y donde podemos tener ese contacto con nuestro pueblo allá afuera. Nuestro pueblo, que es familia, ¿verdad? Amén, nuestra familia. Una familia grande, Sí. fuerte y bendecida. Amén. Muy bien, cada ministro va a estar desarrollando lo que esta palabra de Dios en el libro de Judas. Oiga, fíjese que nada más que tiene 25 versos el libro de Judas, pero es tan activa aquí hoy para todos nosotros. Y mire, yo estuve en una conferencia donde esta hermana que se llamaba Hill sacó un libro, Kathy Hill creo que se llama ella, sacó un libro acerca del libro de Judas. Y ella salió de unos vicios tremendos y hizo una explicación impresionante. Y Dios confirmó que debemos de seguir en este libro porque hay mucha información. Ahora, noten bien el texto bíblico porque está escrito, por ejemplo, si lo pueden volver a poner ahí, y va a comenzar el pastor Carlos Caldas a desarrollar lo que él cree que significa esto. Como Sodoma y Gomorra, ahí están las dos ciudades, que son como ejemplo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, este es el tema, vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Oye, eso está fuerte, Pastor Carlos. Tremendo, pastor. Una de las cosas importantes que nos enseña la palabra es el tema de hoy, vicios contra la naturaleza. Quiere decir, la palabra vicio quiere decir hábito de obrar mal. Defecto es eso que como costumbre tienen algunas personas o una práctica o hábito malo o inmoral. Y la palabra de Dios dice muy claro, dice en Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, el apóstol Pablo nos enseña, nos está diciendo que todas estas cosas vienen a traer consecuencias. ¿En dónde? Primero, en nuestra vida espiritual, que cae la vida muerta espiritualmente, donde hay idolatría, hechicería, brujería, no entrarán en el reino de Dios, apóstol. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos tiempos, estos vicios? Como yo tuve un vicio, yo fumaba 4 cajetillas de cigarrillos diarias. Wow. Eso era un vicio que realmente no lo podía quitar. Otro vicio que yo tenía era que yo iba y buscaba a los hechiceros y los brujos. Wow. Oh, aleluya. Sí. Esos son vicios. ¿Para qué yo iba a buscar? Bueno, en la actualidad estamos viendo nosotros, en la actualidad, si usted prende la televisión, anoche cuántos muertos hubieron. ¿Por qué? Porque tenían un vicio de alcohol y por el exceso de velocidad se chocaron, murieron. ¿Qué vemos nosotros en las calles de Los Ángeles, de todos los Estados Unidos? Vemos nosotros gente joven, homeless,
que primero empezaron con una copa, después de la copa no le hizo, empezaron con el vicio de ¿qué? De la droga. Y la droga les daña el cerebro. Entonces vemos vicios que están destruyendo a la gente. A mí me estaba destruyendo este vicio del cigarrillo. 4 cajetillas de cigarrillo diarias. Cada cajetilla trae 20 cigarrillos. Eran 80 cigarrillos que me fumaba diarios. Quien me libertó se llama Cristo Jesús. Quien me dio esa liberación totalmente de no ir ande el hechicero, ande el brujo, fue Cristo Jesús. Hay mucha gente que dice y me dice a mí, Pastor Caldas, pero si Jesús tomó vino, sí, tomó un vino sagrado, un vino que no tenía ninguna cosa como ahora los vinos de ahora en día que tienen mucho ¿qué? De exceso de que la gente los contamina, su corazón, su alma, su espíritu, todo. ¿Por qué? Porque hay muchos químicos. Pero Dios nos está mostrando que son tiempos de arrepentimiento, tiempos de que nosotros tenemos que buscar y clamar a Dios. La Biblia, la palabra de Dios dice muy claro, busca mi reino primero y lo demás vendrá por añadidura. ¿De qué te afanas si el mismo afán trae su misma desgracia? Es decir, apóstol, son tiempos difíciles. Quisiera leer yo también en Santiago, donde nos habla muy claro en Santiago, capítulo 4, del versículo 7, dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, que cuando nosotros nos sometemos a Dios, entonces el diablo tiene que huir. El apóstol Pablo también nos habla en Efesios 6:11, revestidos de la armadura para que el diablo huya. ¿De dónde? De tu vida personal, de tu matrimonio. Tal vez tendrás problemas con tu esposo que tiene un vicio de alcohol, de cigarrillo, o tal vez estás tú con un problema familiar con tu hijo, con alcoholismo, con drogadicción. Pero hay un Dios que te dice, revestido de la armadura de Dios para que el diablo huya de tu vida espiritual, de tu economía, de tu familia. Tal vez estás pasando por un problema ahora fuerte, pero solamente clamando a Dios, Dios se glorifica. Y también hablamos en Juan, capítulo 8, del versículo 31 y 32. Juan, capítulo 8, del 31 al 32, dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, cuando nosotros todo lo hacemos a la voluntad de Dios, Dios se glorifica. Cuando nosotros lo hacemos, entonces hay una cosa muy importante. Sabemos que este mundo está lleno de problemas, de alcoholismo, drogadicción, adulterio, fornicación, mentira, robo, chisme, todo eso, que ya lo leímos claramente en Gálatas capítulo 5, el 19 al 21. Pero Dios te dice en este día que es tiempo de que tú levantes tus manos a Dios y que clames y que Él te va a responder en tu hogar, en tu casa, en tu economía, en todo, apóstol. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Mire, este vicio te podía haber matado si no llega Amén. a venir al Señor. Amén. Impresionante. Y óigame, de una manera o de otra, casi todos los seres humanos están viciados en algo. Y el único que puede hacerle libre es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, a escuchar ahora la versión de la esposa de Carlos Caldas, Teresa Caldas. Adelante. Amén, mis hermanos. La palabra de Dios dice, venid a mí todos los cargados y cansados. A veces nosotros tenemos esa carga y solamente el Señor viene y nos rescata. Cuando nosotros le pedimos al Señor, todos veníamos con un vicio. Los vicios son malos hábitos y tenemos malos hábitos en nuestra vida que solamente el Señor viene y nos los quita cuando nosotros abrimos el corazón al Señor. El Señor es grande y maravilloso para quitarnos esos vicios siempre y cuando nosotros nos dejemos guiar por su palabra. Quizás en este momento tú tienes un vicio y estás luchando, estás batallando, porque son malos hábitos. La palabra dice el Señor, venid a mí. Cuando venimos al Señor, dice, todos los cargados y cansados. Es verdad, estás cargado, cansado, quizás de ese vicio, que ese vicio te está alejando quizás de las bendiciones de tu familia, de tus hijos, de alguna bendición económica, porque también te quita el vicio, te quita la economía, ¿verdad? Te quita las amistades, porque son malos hábitos que tenemos. Pero el Señor nos enseña que oremos sin cesar. El Señor está presto siempre a ayudarnos. Cada uno de nosotros tenemos un vicio, hay vicios ocultos que quizás nosotros no los vemos. Vemos a la persona que toma, que fuma, y son vicios que se están viendo. Pero también hay vicios ocultos que el Señor sí los conoce. Y solamente el Señor es el que te va a rescatar, dice la palabra de Dios. Venid a mí, solamente al Señor. Dice, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis.
Tú le puedes pedir al Señor. Él está listo en esta tarde para libertarte de ese vicio, de esa carga. Llámanos y nosotros con mucho gusto vamos a orar de ese vicio que te está quizás opresionando. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, es potestad de legiones y principados. Nosotros estamos siempre listos, este canal, para bendecirte con la palabra de Dios. Amén, pastor. Amén, qué tremendo. De veras que estos vicios, y especialmente los vicios contra la naturaleza, estos son los peores. Vamos a escuchar ahora a la hermana Marisol Pernas. Adelante. Amén. Bueno, aquí podemos ver en este capítulo, querida familia, podemos ver cómo Judas advierte a los cristianos que habían entrado falsos maestros en las iglesias en aquellos tiempos, ¿verdad? Y hombres, como dice allí el versículo 4, hombres que han entrado encubiertamente, o sea, ocultamente, sin darnos cuenta, se van metiendo en las iglesias. Eso lo podemos ver hoy en día también, ¿verdad? Personas impías que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hoy vemos mucho libertinaje. Podemos ver todos estos vicios, todas estas cosas que están sucediendo desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? No de ahora, desde antes, ¿verdad? Muchos también que negando la naturaleza de Dios, que es pureza, es santidad, es justicia. Hoy podemos ver cómo hasta en los púlpitos se introducen el pecado, ¿verdad? Que no es bueno para una iglesia, para la palabra de Dios, para el Señor, que el Señor no se agrada de eso, porque cuando estamos en esos pecados, en esos vicios, usted lo que está haciendo está ministrando a otras personas que usted, Dios lo está mirando. Y dice la palabra que todo aquel que se desvía y desobedece y vuelve atrás será castigado. ¿Sabe por qué? Como por ejemplo los ángeles caídos que están reservados para el juicio del gran día. También podemos ver cómo Dios destruye allí a Sodoma y a Gomorra, cómo es destruido. Así vive el mundo hoy, hermanos, como Sodoma y Gomorra. Están en pecados, están en fornicación, no les interesa nada, están destruyéndose ellos mismos. ¿Por qué? Porque necesitan a Jesucristo. Por eso es, hermano, que nosotros debemos de tener mucho cuidado con las falsas doctrinas que se han querido introducir en nuestras iglesias, en los medios en donde nosotros nos movemos. Y sabemos, queridos hermanos, que dice allí también, mancillan la carne, personas que hoy día mancillan la carne. ¿Cómo la mancillan? Jactándose y haciéndole daño al prójimo. De esos hay muchos hoy día, hermanos, dañando el honor de personas. Podemos ver cómo muchos obedecen y desobedecen, y rechazan la autoridad hoy día, como lo que ha pasado con nuestro presidente, todo este rollo que ha habido en nuestro país, ¿verdad? Para desacreditar al que Dios puso como presidente, porque Dios pone y Dios quita. Y también, hermanos, muchos han blasfemado de lo sagrado. ¿Cómo? Como hablamos aquí, Pastor Bruno y familia, el aborto. Estaba mirando hoy en la internet un gobernador, cuando estaba firmando la ley del aborto, 3 mujeres con una sonrisa sarcástica, diabólica, como gozosas de lo que estaba haciendo el hombre, que eso es pecado a Dios, es abominación a Jehová. ¿Y qué trae eso? Juicio para las ciudades, para el país, todos los que andan en eso, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, el Señor, con todas estas cosas que están pasando, nos advierte que Cristo está a las puertas. Estamos en los últimos tiempos y debemos, hermanos, seguir siempre adelante, luchando por nuestra fe, predicando el Evangelio para que el mundo se convierta de los malos caminos. Amén. Tremendo. Mire cuántas explicaciones han dado los hermanos acerca de esta tremenda
confusión que hay. Los vicios contra la naturaleza. Yo quiero que vuelvan a poner el texto ahí porque es importante. Yo quiero agregarle algo de tantas verdades que ellos han dicho, pero quiero enfocarme en este específico. Escuche bien esto. La Biblia es medicina para todo tu cuerpo. Y como es medicina para todo tu cuerpo, usted tiene que recibirla, creerla y va a sanar lo que está mal. Muchas veces ni sabemos qué es lo que está mal en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Pero la palabra de Dios es medicina, aunque tú lo sepas o no lo sepas, para todo tu cuerpo. Es decir, que toma esta medicina que puede salvar tu alma, tu cuerpo y los de tus seres queridos. Como Sodoma y Gomorra. Ahí Dios está poniendo dos ejemplos de dos ciudades. Pero no solamente habla de dos ciudades, dice, y las ciudades vecinas. Vamos a llevar esto aquí hoy, al día de hoy. En vez de decir como Sodoma, vamos a decir como Nueva York. Y como Gomorra, vamos a decir como California. Y las ciudades vecinas como Las Vegas, Nevada, que ya le pusieron el nombre de la ciudad del pecado. Riéndose, la ciudad del pecado. Vamos, ¿te imaginas la burla que hay contra la Biblia, la palabra de Dios? Ok, esto es por ejemplo, y luego dice, las cuales de la misma manera que aquellos, igualito pasó ya lo que está pasando aquí hoy. Y igualmente lo dice, la misma manera que aquellos habiendo fornicado, he ido en pos de vicios contra naturaleza. Es interesante que ninguno de los tres hablaron de ese vicio contra naturaleza. Hablaron de muchos vicios, pero no de contra naturaleza. ¿Por qué usted cree que ninguno de los tres hablaron del vicio exacto de contra naturaleza? ¿Por qué usted cree? Porque esto no se habla. Esto tiene una opresión tremenda. El tema es vicios contra naturaleza. Ahora, yo sí quiero hablar contra el vicio contra naturaleza porque es el vicio que está dividiendo familia, que está enfermando personas, que está matando a jóvenes, que está poniendo el SIDA en sus cuerpos, en el del hombre y de la mujer. ¿Cuál es el vicio contra la naturaleza que está hablando aquí Dios? ¿Cuál es el vicio contra la naturaleza? Eso es lo que vamos a hablar. Fueron puestas, por ejemplo, ¿cuáles? Sodoma y Gomorra, sufriendo ¿qué? El castigo del fuego eterno. ¿Qué es lo que la organización o el gobierno anterior que perdieron y fueron avergonzados, ¿verdad? ¿Qué querían hacer? Y todavía lo quieren seguir haciendo. Quieren confundir la identidad desde el kindergarten, que eso es un vicio contra naturaleza, enseñando a los niños en las escuelas de que una confusión de identidad, que es un vicio contra naturaleza, los que ya están viciosos a eso, quieren enseñarle a los niños. Eso nunca se ha visto, nada más que se vio en la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra. ¿Y qué hizo Dios? Destruyó esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. La destruyó él mismo. ¿Qué era lo que había? El vicio contra la naturaleza. ¿Ok? Mire lo delicado que es esto, que usted no escucha esto en ninguna estación cristiana. Búsquela, para que usted vea que no va a encontrar eso. Pero aquí en Alma Visión se habla la Biblia, la palabra de Dios. Porque esto usted tiene que cuidar a su hijo pequeñito que está en la escuela como su padre y su madre lo cuidó a usted. Mi padre y mi madre nos cuidó. Tenemos que ir en contra de esta enseñanza porque van a caer los niños en los vicios contra naturaleza. Muy bien, ahora sí, ¿qué cree usted? ¿Qué cree usted sobre este vicio contra naturaleza? Llame a ese número en el área 855-627-8711 y si no quiere
llamar, ya, usted no quiso llamar, ¿verdad? Pero nosotros sí hablamos y avisamos y advertimos que ese vicio contra la naturaleza va a dividir tu familia, enfermar a tus hijos, a tus niños, muerte, enfermedades y juicio de Dios. Vicio contra naturaleza es el tema. Vamos a ver, la primera persona que llama se llama Carlota y le pregunta al pastor Carlos Caldas, ¿cómo se debe corregir una persona que está confundida en su identidad, que es el vicio contra la naturaleza? Pastor Carlos. Amén. La palabra de Dios habla en Romanos que Él los entregó a la lascivia. En capítulo 1 del versículo 21 en adelante habla sobre que Él los entregó a la lascivia, hombre con hombre, mujer con mujer. Lo que usted me está hablando, hermana, lo único que nos queda a nosotros es clamar a Dios. El clamor a Dios en la oración, cuando nos metemos en ayuno y la oración y la palabra, Dios se glorifica. Si usted tiene algún familiar, algún hijo o alguna persona, es clamar a Dios, no decirle nada a la persona, tratarla bien, darle el amor, porque nosotros amamos a esa persona. Lo que no amamos es el espíritu que está dentro de esa persona. Entonces, al clamar usted a Dios en oración, en ayuno, Dios se glorifica. Y al glorificarse, entonces usted va a ver la bendición de liberación. Cada día usted ayune por Él, cada día usted ore por Él, cada día usted bendígalo, cada día usted llegue a su cama, a su ropa y diga, ore, ponga sus manos, diga, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, cuando mi hijo, mi familiar venga a acostarse, sienta la presencia tuya, Padre, libértalo, porque tú dijiste muy claro que clamáramos a ti y que tú ibas a responder. Entonces la recomendación mía, hermana, es que usted siga clamando en oración, que usted siga clamando en ayuno, que usted siga creyendo en fe, que para Dios no hay nada imposible. Él ha dicho que va a estar con nosotros hasta el final del mundo. Entonces, Él está con usted. Él murió por usted y por mí, el tercer día resucitó y dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a renarguir a su Hijo cuando usted ore por su ropa, cuando usted ore por esos zapatos, donde vaya Espíritu Santo, fluye. Quítalo de esas malas amistades en el nombre de Cristo Jesús. Excelente, excelente. Vamos a escuchar a Teresa. Adelante, Teresa. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.